La naturaleza tiene un precio. En la London School of Economics, un panel discutió algo que está cambiando cómo vemos la naturaleza. Ponerle precio a un bosque, a un océano, a un humedal, lo que llaman capital natural. Y la primera historia que contaron es esta. Si vives en Brasil y un día se va la luz, el culpable podría no estar cerca de tu casa. Podría ser un árbol que ya no existe a 3.000 kilómetros de distancia. Suena a teoría de conspiración. Es ciencia y se mide con satélites. La Amazonía no solo produce oxígeno, recicla agua. La humedad que sube del océano entra al bosque. Los árboles la absorben y la devuelven al aire como vapor. Ese vapor recargado viaja cientos de kilómetros y se convierte en lluvia mucho más allá de la selva. A esto le llaman ríos voladores. Ahora, quita el árbol. Menos árboles, menos vapor recargado, menos lluvia, río abajo, menos agua para generar electricidad. La investigadora brasileña Juliana Sancia de Climate Policy Initiative presentó en la London School of Economics cómo rastreó esta cadena con datos satelitales de viento hora por hora para todo el planeta. Encontró que de las 20 represas hidroeléctricas más grandes de Brasil, 17 están en camino de estos ríos voladores. La deforestación que ya ocurrió le cuesta al país 3.700 gigavatios hora al año, suficiente para 2 millones de hogares. El árbol no es el problema, el árbol es la represa que nadie construyó. Ahora sí se puede medir y eso significa que un árbol en la selva va a formar parte del balance de una hidroeléctrica, de un gobierno, de tu recibo de luz. Pero medir el valor de un árbol abre una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando ese valor se vuelve un precio? Ponerle precio a la naturaleza para protegerla, el llamado capital natural. El experto en océanos Jim Leap de Stanford y exdirector de la WWF nos da un dato revelador. Si contamos en 3 dimensiones todo el espacio donde hay vida en la Tierra, el 99% está en el océano. Y de ese 99% casi no sabemos nada. Esto no es un dato curioso, es el corazón del problema. El océano cubre el 70% de la superficie del planeta, ha absorbido el 90% del calor extra que generamos y entre el 25 y 30% del todo el CO2 que hemos emitido en 180 años. Literalmente nos ha estado salvando y lo estamos destruyendo. Desde 2023 vivimos el peor blanqueamiento de corales de la historia, ya afecta el 84% de los arrecifes del mundo. Lip lo explicó así: fuera de la playa, el océano está fuera de la vista y fuera de la mente, hasta de los gobiernos. En casi ningún país el ministro de Pesca u Océanos está en la mesa donde se toman las decisiones grandes. Pero también mostró algo que está cambiando: el Blue Food Assessment. Un estudio de 100 investigadores de 25 instituciones publicado en Nature encontró especies de pescado más nutritivas que la carne de res, cerdo o pollo. En Bangladesh, un pequeño pez local cubre 1/3 del zinc, la mitad del hierro y el 98% de la vitamina A de la dieta nacional. Indonesia ya integró esto en su Plan Nacional contra la Malnutrición Infantil, un país de 280 millones de personas. Ahora hay manglares, pastos marinos, carbono azul, que podrían entrar al mismo juego que vimos con el bosque. Pero si ponerle precio a un árbol abre una pregunta, ponerle precio al océano abre una todavía más grande. El economista Robin Burgess, quien moderó un panel sobre capital natural en la London School of Economics, abrió la sesión con una historia personal. En 1996, un amigo suyo convirtió parte de su terreno en bosque nativo en las tierras altas de Escocia. 30 años después le ofrecieron 5 veces más dinero por la misma propiedad, sin cambiar nada. Eso parece. Lo que cambió no fue la tierra, fue lo que el mundo aprendió a ver en ella. El terreno de 22.000 acres valía cerca de 6 millones de libras en 1996. El año pasado, Oxford University ofreció 30 millones por él. Mismo brezal, mismos árboles, misma tierra. ¿Qué pasó? 2 cosas. Primero, el gobierno ahora paga por restaurar y proteger turberas, y esa propiedad tiene mucha. Segundo, esas montañas que antes solo servían para cazar ahora pueden tener parques eólicos y el río que la cruza genera electricidad para vender a la red. Nada físico cambió, lo que cambió es que ahora existen empresas dedicadas exclusivamente a medir esto. Cuánto carbono captura, cuánta agua regula, cuánta energía puede generar, y lo que se mide se puede pagar. Burgess lo resumió en el panel con esta idea, que es el hilo de toda la conferencia. Lo que no se mide no se valora, y lo que no se valora se destruye. Por eso ahora existen compañías de medición de capital natural que recorren terrenos como este calculando su valor real. Suena perfecto, medir la naturaleza para protegerla. Pero si todo en la naturaleza puede tener un precio, ¿quién decide cuál es el precio justo y quién se beneficia primero? Eso es exactamente donde esta historia se complica. La economista de Yale, Rohini Pandey, presentó un dato que incomodó a varios en la sala del panel sobre capital natural. 1 tonelada de CO2 absorbida por un bosque en Europa vale $77.
La misma tonelada absorbida por un bosque en Uganda vale 7, 10 veces menos, por exactamente lo mismo. La diferencia no es el bosque, es la confianza. Imagina comprar fruta sin poder verla ni probarla, solo confiando en la palabra del vendedor. Si no sabes si lo que compras es bueno, vas a pagar poco. Por si acaso, eso pasa con los créditos de carbono de bosques. Alguien te vende una tonelada de CO2 evitada, pero no puedes comprobar si ese bosque realmente corría riesgo de ser talado o si el dueño nunca pensó tocarlo y solo cobró dinero extra. En 2023, una investigación periodística revisó los créditos del certificador más grande del mundo y encontró que la mayoría probablemente no representaba una reducción real. Se hizo viral, por eso el precio se desploma. Nadie confía en lo que compra. En el mercado europeo, en cambio, una tonelada sí es una tonelada, verificada, regulada. Por eso vale $77. Pande propuso en la London School of Economics algo concreto: un solo árbitro central con un único método de medición transparente para que comprar carbono de un bosque sea tan confiable como comprarlo en Europa. Si eso pasara, según sus cálculos, podríamos resolver buena parte del problema climático al precio más barato posible. Suena perfecto: un árbitro, un estándar, confianza para todos. Pero antes de aplaudir, hay una pregunta que casi nadie hizo en esa sala. ¿Quién decide quién es ese árbitro y quién lo vigila a él?